Ahora vamos a hablar de las interpolaciones. Las interpolaciones son movimientos automáticos que da el programa. Las interpolaciones me ayudan a hacer precisamente la animación que yo necesito animar. Vimos que se podía animar cuadro a cuadro, o sea, cambiar de posición algún elemento para que me dé la sensación de movimiento. Ahora lo vamos a hacer con las herramientas que da el programa de manera automática. Entonces, vamos a seleccionar todo este elemento, que es la flecha, para hacer nuestra interpolación. Todo este elemento, ¿sí? ¿Qué necesito? Yo, por ejemplo, voy a pensar que voy a tener primero esto construido. Entonces va a entrar la línea, va a entrar la línea beige, va a entrar cada uno de las opciones o de los botones, porque estos van a ser nuestros botones, cada uno en momentos diferentes. Y cuando yo oprima sobre cada uno botón, haga clic sobre el 1, sobre el 2 o sobre el 3, va a aparecer la línea, ¿cierto? Me va a generar una animación. Entonces tenemos que empezar a hablar de las interpolaciones. La línea verde está en esta capa, en la capa número 4, pero está con todos estos elementos que me acompañan la línea o la flecha. Yo no necesito el texto, no necesito animar el icono de la carta ni esta otra flecha, porque esto me puede dar más información, me puede generar otro espacio de información diferente. Yo solamente voy a animar la flecha, estos tres elementos. Al ser tres elementos, yo necesito que esos tres elementos estén en una nueva capa. Entonces yo lo puedo agrupar, le voy a decir Control G, como si estuviera trabajando en Illustrator. Miren lo que sucede, se desapareció el texto, pero no es que se haya desaparecido, es que el texto pasó detrás. Si yo coloco la línea en capa, en líneas, la capa en líneas, perdón, voy a ver que el texto está en la parte de atrás, ¿sí? Si la vuelvo a activar, pues la capa está en la parte superior. Yo necesito cortarla, quitarla de acá y generar una nueva capa. Entonces vamos a generar capas en Flash. ¿Cómo se generan? Igual que en Illustrator. Miren que en el espacio de las capas tengo los mismos iconos que en Illustrator o los mismos iconos que en Photoshop. Entonces, estando en esta capa, yo le digo que me genere una nueva. Me generó la capa número 12. Selecciono el elemento, ya lo había agrupado anteriormente para que tuviera estas dos flechas. Recuerden que todo estaba independizado. Entonces, estas dos flechas ya están en la línea. Yo lo corto, le digo Control X, voy a la capa y le digo Control V. ¿Sí? Y aparentemente me lo pegó en el mismo sitio. Eso es fundamental para que esté ubicado donde debería estar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? La capa 12, que es la que tiene la flecha, quedó encima. Yo necesito que quede debajo. Entonces lo organizamos igual que en Illustrator, lo pasamos debajo. ¿Sí? Entonces esto va a estar encima, esto va a estar debajo, el texto va a estar encima. ¿Sí? Yo no necesito que el texto se quede quieto, que todo lo que está en esa capa se quede quieto. Porque nos vamos a dedicar a trabajar con esta capa de acá, que es la capa número 12. ¿Listo? Entonces, primero, para poder hacer la interpolación que necesito, que esto sea un símbolo. Entonces tengo que seleccionarlo, decirle F8, botón derecho del mouse, convertir en gráfico, porque necesito simplemente que se desplace, darle un nombre y decirle aceptar. ¿Ok? Ya estando de esta manera, entonces puedo generarle la interpolación. La interpolación, yo les recomiendo que lo hagan desde la línea de tiempo. Oprimiendo el botón derecho del mouse sobre el fotograma van a aparecer estas dos opciones. Hay dos tipos de interpolación, una que se llama interpolación clásica y otra que se llama interpolación de movimiento. Ambas interpolaciones son de movimiento. Lo que sucede es que funcionan de manera diferente. La que nosotros vamos a utilizar y las que les voy a explicar se llama interpolación de movimiento. Cuando yo selecciono esta interpolación, la línea de tiempo se va a convertir en color azul y me va a mostrar 24 fotogramas. Entonces, miren lo que sucede. ¿Sí? Ya tengo 24 fotogramas. Ojo con lo siguiente, todos cuando empezamos a trabajar esto, nos preocupamos porque aquí estamos viendo todo. Recuerden que estamos trabajando en una línea de tiempo. En el fotograma aún están todas las imágenes, pero de ahí en adelante solamente está el fotograma de la flecha. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Yo puedo ampliar el tiempo estirándolo. Entonces miren que ya no va a tener 24, sino que va a tener más. O puedo reducirlo de la misma manera, haciendo clic y devolviendo. Vamos a empezar a trabajar con los 24 fotogramas que me da por defecto esta interpolación.
Vamos a ocultar todo, solamente vamos a dejar esta interpolación para entender cómo funciona. ¿Ok? Entonces, toda animación que se hace a partir de interpolación siempre va a necesitar dos fotogramas claves. Uno de inicio y uno de final, en donde me va a decir en dónde está el elemento cuando arrancó y en dónde termina el elemento cuando se supone que debe finalizar. En ese orden de ideas, miren que acá solamente tenemos el fotograma inicial, nos falta otro fotograma final, que el fotograma final podría estar en el fotograma 10, si yo quiero que solamente dure 10 fotogramas el movimiento, o en el 15 o en el 20, pero en este caso lo vamos a hacer en el 24. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para generar otro fotograma clave? F6. Entonces le digo F6 y miren lo que va a suceder en la línea de tiempo. Aparece una especie de diamante, un rombito, diferente al fotograma inicial. Todos los fotogramas que se encuentren en este espacio deben tener esta característica, no van a poder tener esta característica. Si son redondos, hemos hecho algo indebido, algo incorrecto y la interpolación nos va a quedar mal planteada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Lo que les había dicho, fotograma inicial, fotograma final. Como se los acaba de decir también, el fotograma final podría estar acá. Miren cómo lo moví, lo seleccioné y lo desplacé. O podría estar en esta posición. Miren que yo voy y lo selecciono para poderlo mover. Si no lo selecciono, no lo puedo desplazar, sino que estaría generando otra cosa diferente. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, tengo fotograma inicial, fotograma final. ¿Dónde necesito que termine? ¿Dónde necesito que inicie? ¿Dónde necesito que termine? En esta posición debería terminar. O sea, ahí está bien ubicado. O sea, ya lo ubiqué al final. Ahora tendría que modificar el inicio para decirle, no, aquí no puede iniciar. Tendría que iniciar en esta posición porque yo quiero que cuando arranque todo no se vea nada. ¿Sí ven? Voy a hacerlo pequeño para que ustedes lo entiendan. Yo quiero que cuando arranque no se vea nada de la flecha, pero quiero que cuando yo vaya y al botón le dé clic, la flecha entre de esta manera. ¿Sí ven? Entonces miren que ya empiezo a ver el movimiento. ¿Los demás elementos están desapareciendo? Claro, no hay lío porque no los he empezado a trabajar y no les he dado visualización. Vamos a darle visualización ubicándonos en el último fotograma y oprimiendo F5 o diciéndole insertar fotogramas. Lo mismo va a suceder aquí abajo, insertar fotogramas. ¿Sí? Entonces miren lo que está pasando. Estoy en el fotograma 1, oprimo el botón, todavía no lo he hecho, tenemos que programarlo, hasta ahorita estamos viendo el proceso de interpolación, pero cuando se haga la interpolación, miren lo que va a suceder. ¿Sí? Va a entrar, va a aparecer. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que a esto también le podemos aplicar características. Entonces, recuerden lo siguiente. Recuerden que yo podría decirle en el primer fotograma, selecciono el elemento, voy a las propiedades, le digo estilo de color, le digo en este caso alfa, que es transparencia. El alfa va de 0 a 100, donde 0 es completamente transparente y 100 es completamente sólido. Le digo que sea transparente. Miren que aquí va a estar transparente. Necesito verificar en el último fotograma que también, o que no quede transparente, sino que al contrario quede sólido. ¿Sí? Cuando yo hago esto, miren que va a aparecer la flecha al mismo tiempo en que se va desapareciendo. Entonces yo puedo empezar a sumar características dentro del proceso que esté desarrollando para que obviamente la propuesta de animación o la propuesta de movimiento sea mucho más interesante.